Vamos a continuar hoy día con digamos, este segmento de un resumen de la parte estadística, ¿no? Sobre todo de refuerzo y orientado sobre todo a cómo tenemos que nosotros hacer nuestras presentaciones y ahí cómo debemos de informar, ¿no? De acuerdo a los resultados que hemos obtenido después de nuestro análisis. Habíamos visto una primera parte en la cual nosotros teníamos que primero hacer una exploración, hacer un ordenamiento, ¿no? Antes de incluso ingresar la data, para pues poder, digamos, ir tamizando y dejando la información que realmente necesitamos en base a nuestros objetivos. Y de acuerdo a eso ya teníamos una base de datos limpia, ¿no? Explorando incluso haciendo algunos aspectos para ver si es y tomar decisiones en base a algunos valores que podrían ser extremos, podrían ser producto de errores, ¿no? O de otra índole. Y ahora vamos a ver, una vez que ya tenemos esta data limpia, qué análisis tenemos que hacer, ¿no? Recordando rápidamente que es un dato, que justamente es la información que nosotros obtenemos al realizar la información, ¿no? Al realizar el recojo de la información, ¿no? Al realizar la medición, al utilizar el instrumento, ¿no? Ya sea un instrumento físico o ya sea un instrumento, por ejemplo, tipo escala, ¿no? Un test, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos datos pueden ser numéricos como la edad, el sexo, la talla, la edad, y no numéricos como el sexo o biotipo facial u otros, ¿no? Relacionados. Entonces, esto es el resultado, como dice el producto, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes variables y obviamente el dato es el valor, ¿no? El valor que yo recojo, que usualmente es de la unidad que yo estoy evaluando. Entonces, pueden ser, y no olviden también que es importante tener en cuenta las unidades, ¿no? Las unidades, porque en base a eso nosotros también vamos a poder interpretar esos resultados. Recordando que la estadística como la herramienta fundamental para la investigación lo que hace es recolectar, ¿no? En base a instrumentos ya validados, estructurados, ¿no? Luego de esto va a organizar los datos, va a buscar la mejor manera de presentar resumidamente con tablas o gráficos, va a analizar la data, ¿no? Tratando de responder siempre los objetivos y finalmente va a interpretarla. Entonces, siempre con el insumo principal que son los datos. Recordemos que la estadística tiene grandes ramas, ¿no? Una de ellas es que se encarga de la parte de la descripción de los datos, de resumir los datos en base a la muestra, y el otro es inferir los resultados para la toma de decisiones, ¿no? O sea, los resultados que obtuvimos en la muestra, qué tanto son generalizables a mi población de origen, ¿no? Entonces es un proceso que en verdad te inicia antes, ¿no? A veces uno dice que inicia con los datos que ya tengo, no, en verdad te inicia antes, ¿no? Porque yo tengo que estar viendo ya cómo voy a medir las variables, qué voy a medir, ¿no? Lo que quiero es realmente posible realizar algún tipo de medición o no. Entonces todo es un proceso estadístico, ¿no? ¿Ya? Yo les mencionaba que va de la recolección de los datos relacionada con el instrumento que voy a utilizar, ¿no? Y voy a obtener diferentes tipos de informaciones, ¿no? Divididas en datos cualitativos o datos cuantitativos, ¿no? Y de acuerdo a eso también se relaciona pues la escala de medición, ¿no? Recordemos la escala de medición nominal, ordinal de intervalo de razón, que en verdad es una escala que nos sirve a nosotros para después decidir qué tipo de análisis podemos utilizar. Entonces nosotros podemos hacer una organización utilizando, por ejemplo, tablas, gráficos. Podemos hacer un análisis descriptivo utilizando medidas de resumen dependiendo de la variable, y análisis inferencial si tuviéramos una hipótesis o tuviéramos que estimar algún parámetro, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, eh, hipótesis de relación, de independencia, asociación de correlación, causa-efecto, diferencia de medidas. Y finalmente, con estos resultados, nosotros vamos a buscar interpretar, ¿no? Qué tanto estos datos, en verdad, responden a mi pregunta de investigación, prueban mi hipótesis y con, digamos, en qué medida la representan, ¿no? Porque no necesariamente los resultados que obtengo realmente son reales o se van en la realidad, ¿no? Hay que interpretarlos en un contexto, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de mencionar, ¿no?
La estadística se divide en estas dos ramas y cada una de ellas tiene diferentes funciones. Si solo si yo tenga, ¿no?, un propósito de, por ejemplo, estimar algún parámetro a, a la población de origen, entonces yo hablo de estadística inferencial, ¿no? Entonces ahí puedo hacer, por ejemplo, estimar la prevalencia, estimar una proporción de alguna enfermedad, ¿sí? O probar algún tipo de hipótesis, una diferencia, una relación, una comparación, una asociación, ¿no? Entonces todos esos son, digamos, funciones principales de esta estadística inferencial, ¿ya? Y típicamente podemos usarla de esa manera, tablas, en gráficos, ¿sí? Bien, si hablamos de las diferentes estrategias estadísticas que tenemos tanto en descripción inferencial, no podemos mencionar algunas. Va a depender sobre todo de, en primera instancia, del tipo de variable. Si es una medida cualitativa, como el sexo, el biotipo facial, ¿no?, de forma natural, entonces yo pues voy a utilizar frecuencias, porcentajes, tasas o razones, ¿no?, dependiendo de mi propósito, vuelvo a repetir. En cambio, si es una variable cuantitativa, yo ya voy a hablar de medidas de tendencia central, ¿no?, media, mediano, moda. Y saben ustedes que las medidas de tendencia central siempre van unidas a medidas de dispersión, ¿no?, medidas de variabilidad. Siempre tienen que estar acompañadas, ¿ya? Entonces ahí está el rango, desviación estándar o varianza, ¿no?, que son las más usadas. Sin embargo, también en unas situaciones, ¿no?, nos interesa, por ejemplo, saber cómo se van acumulando estos datos y podemos utilizar medidas de posición, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la mediana es una medida de posición, ¿no? ¿Recuerdan qué cuartil es la mediana? 2, doctor. 2, doctor. ¿Qué decil es la mediana? 5. 5. Y percentil, ya. Percentil 50. ¿Ya? Ya, entonces no se olvide. Entonces en algunas situaciones me interesa, ¿no? Me interesa agrupar y saber cómo se están agrupando los datos, ¿no? Incluso cuando tenemos datos que son muy asimétricos, ¿no?, o datos que, por ejemplo, podrían tener varios picos en su distribución, que realmente son muy diferentes a una distribución normal que yo buscaría, ¿no? Entonces, ahí sí yo tengo que tener cuidado y decidir qué tipo de medida es la que yo tengo que utilizar, ¿no? ¿Ya? Si es que fuera el caso y no puedo utilizar el promedio para poder hacer las comparaciones o las inferencias, yo tengo que hacer uso de diferentes medidas, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo distribuciones, ¿no?, que quiero comparar y ambas distribuciones siguen distribución normal, yo podría hablar de probablemente hacer un análisis paramétrico, ¿no? Este análisis paramétrico tiene varias, digamos, pruebas, o mejor dicho, requisitos para poder utilizarlas, ¿no? Pero cuando se cumplen, voy a utilizar sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, la prueba de T-Student. ¿En qué casos utilizaría la prueba de T-Student? Doctor, dependiendo puede ser para muestras variadas o muestras independientes, cuando cumplen los supuestos de normalidad. La prueba T, la prueba nada comparan, ya no se olviden, comparan, pero comparan medias, ¿ya? Comparan medias. Y como dice su compañera, ¿no?, hay diferentes, diferentes no, hay tres aplicaciones básicas, ¿no? La de bondad de ajuste, ¿no?, la prueba de independencia y la prueba de pareada, ¿no?, la prueba de muestras relacionadas, ¿no? Entonces podemos aplicar, pero máximo para dos grupos, no se olviden, ¿ya? No puedo aplicarte para más, de uno a dos grupos. Sin embargo, cuando tengo más grupos, ¿no?, y también cumplen los supuestos, ¿no?, normalidad, de homogeneidad de varianza, de independencia, aplico ANOVA, ¿ya? Inclusive yo puedo ser mayor o igual a dos grupos, porque también puedo aplicar ANOVA para dos grupos, ¿ya? Pero si tengo tres no puedo aplicar, ¿ya? Entonces, la ANOVA también, a pesar de que es el análisis de la varianza, pero recuerden que la varianza deriva, pues, obviamente del análisis de las desviaciones del promedio. Así que siempre
la hipótesis siempre va a comparar comparación de medios. ¿Cuándo utilizamos correlación? A ver, aparte de dálmata, a ver, ¿cuánto utilizamos Yael y correlación? ¿Cuál sería tu objetivo si que tendrías esta alternativa? Relacionar Claro, no las típicamente relacionar. variables que tanto mm, influye una variable sobre otra. ¿Qué tipo de variable? Variable Si es, cuantitativas. no, Mm, si es Pearson es Numéricas. numérica. ¿Ya? Mm, Pero claro, si ustedes ven la correlación, se puede correlacionar todo ya. Se puede ordenar continua con continua, ¿no? Nominal con ordinal, ordinal con ordinal. Pero la correlación de Pearson tienen que ser los dos continuos, incluso cumplir el supuesto de normalidad, ¿no? De normalidad bivariada. No se olviden de eso, ya. Pero en cambio, si hay otro tipo de correlación, por ejemplo, si tengo dos ordinales, pues es imposible aplicar un análisis paramétrico, ¿ya? El análisis paramétrico está hecho justamente para trabajar con variables continuas. Y la regresión lineal simple, que de repente por ahí lo vimos de manera sucinta, pero se aplica básicamente para tratar de ver cómo influye una variable independiente o más variables independientes sobre otra, ¿no? Es como decir, yo tengo acá la variable independiente principal que yo quiero estimar, entonces yo voy a ver que esta en verdad dependa de una u otra manera de un factor. Entonces podría ser, por ejemplo, igual a un factor x, ¿no? A una variable x, ¿no? Y incluso igual a una variable 2. ¿Ya? Entonces va a depender, ¿no? Siempre con un coeficiente 1, ¿no? Entonces yo sí tengo digamos, el objetivo, ¿no? De explicar, ¿no? La variabilidad de esta variable respecto a otras variables independientes sobre la dependiente, entonces puedo utilizar una regresión lineal simple, ¿ya? Obviamente este de acá es numérico, ¿no? ¿Sí? Por el otro lado, si es que no tenemos, digamos, esto lo vamos a ver un poquito más después, en la otra clase, ¿ya? Pero igual, si no cumplimos los supuestos, ¿no? No cumplen los supuestos, incluso no son variables continuas, pues tengo la alternativa de utilizar no paramétricos, ¿no? Y hay varias opciones que podemos utilizar dependiendo del propósito, ¿no? Igual hay, digamos, homólogos para cada una de las pruebas paramétricas, ¿no? Y finalmente análisis multivariado. Este, por ejemplo, sería un análisis multivariado, ¿ya? Una regresión lineal simple nada más tiene supongamos más o menos así, una sola variable independiente. Y esta es la variable dependiente que queremos explicar. O predecir también, ¿ya? Pero ya análisis multivariado se implica regresiones, ¿no? Lineales, regresiones de corregresiones de todo tipo, logísticas, ¿no? Binarias. Bien, ahí está, no va factor, regresión logística, binomial, Cox. Ya saben ustedes que el procedimiento para hacer un análisis estadístico siempre parte, ¿no? Del planteamiento del problema, va por la recopilación de la información, ¿no? Va por el análisis de datos, tratando de ver la mejor forma de poder utilizarla y al final la interpretación. Lo mismo, pero repetido nomás, ¿ya? Bien, entonces es importante que nosotros también analicemos, ¿no? Nuestra información, analicemos los antecedentes, los artículos que tenemos, para ver la tendencia desde el punto de vista estadístico en base pues al propósito, ¿no? En esta situación, por ejemplo, se ve un estudio que está comparando in vitro, digamos, el tipo de desgaste de tres tipos de resinas, ¿no? Bullfield. Entonces, ya ahí me está diciendo que el desgaste
tiene una forma de evaluar de manera, digamos, numérica, ¿ya? Por un método que te da la máquina al final. Y yo esperaría pues encontrar medidas de tendencia central y dispersión, y eso es lo que tengo que analizar. Entonces voy primera instancia, por ejemplo, yo veo que en primera instancia trabajan con un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico ven ahí? Por ejemplo, el gráfico, la figura 1. Barras de error, ¿no? Sí, son barritas, pero son barras de error, ¿ya? No son barras las clásicas, porque recuerden que las barras son básicamente para variables cualitativas. Y esta es una variable cuantitativa, total del desgaste. Entonces la van a diferenciar porque encima de las barras, ¿no? Tiene ahí, ¿no? Como unos bigotitos, llámenle así, que básicamente representan al error. Que podría ser el error estándar, podría ser la desviación estándar, podría ser los intervalos de confianza. Eso no lo puede decidir. Idealmente lo debería decir ahí, pero no lo veo, ¿no? Dice solamente, ahí está, letters below, dice column indica Tukis group, no, no dice, ¿no? ¿Ya? Pero esa es una barra de error, ¿no? Es una tendencia a utilizarla también. Recordemos que usualmente esto se utiliza cuando el promedio representa pues, ¿no? a los datos, ¿no? Si es muy asimétrico, preferir una caja y otra. Y al costado, ¿qué tipo de variable? Perdón, ¿qué tipo de gráfico? ¿Qué tipo de gráfico? ¿No tienen idea? ¿Me escuchan? Si acá hay una variable cuantitativa, acá hay otra cuantitativa. Entonces, un gráfico que diagrama la relación de dos variables cuantitativas es un gráfico de dispersión. No se olviden. Ahora, este es un gráfico de dispersión compuesto, porque si bien es cierto hay varias líneas, ¿no? De tendencia y por el color de cada una de ellas, ¿no? De acuerdo al tipo, ¿no? Por ejemplo, asumo que cada una de ellas es un tipo de resina y el último es del esmalte. Entonces están evaluando la relación entre esas dos variables, ¿no? Y parece que si hay un ajuste lineal adecuado, ¿no? Una tendencia lineal. Entonces, ya por ahí también me está indicando, me está diciendo, ¿no? Qué tipo de variables. Y aquí arriba hay una tablita, ¿no? Una tablita. Es importante también analizar tablas y analizar los componentes de la tabla. Ustedes ya conocen, ¿no? Si realmente el título de la tabla representa lo que yo voy a encontrar. No hay en verdad algo específico que te diga qué ir y qué no ir, pero sí te dice qué es lo básico que tiene que tener. ¿Podría tener algo extra? Sí, ¿no? Pero no tiene que dejar de tener lo básico, ¿no? Idealmente es el propósito, la variable, ¿no? Y la unidad de análisis que se está haciendo. Acá, por ejemplo, le está poniendo otras cosas más. Entonces, si es una variable numérica, yo esperaría que haya medidas de tendencia central, ¿no? Y las hay, ¿no? Promedio y desviación, ¿no? Acá habla tasa de desgaste, ¿no? Bueno, por las unidades. Recuerden, las unidades también son importantes. Acá están, perdón, grupo. Está el esmalte también y los otros tipos de resina. Algunas ocasiones, por ejemplo, si tú pones A, B, 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 C, ¿qué creen que significa esto? A, B, B, C. Las diferencias entre los grupos, doctor, o sea, si hay diferencias significativas Ajá, o claro, es similitudes. cierto. Es la jerarquía, o sea, va de menos a más. Y las diferencias, por ejemplo, si son iguales, ¿no? B y B es porque significativamente son similares. El más bajo es Silo, pero no se entiende muy bien. Siempre una tabla tiene que estar completa, ¿no?
esto, por ejemplo, tiene que estar abajo en nota y describiéndome, porque ¿no? De repente uno que maneja mucho, pero otro que de repente recién está leyendo tiene que entender también, ¿no? O tiene que tener una ayuda. Entonces es importante colocar acá esto, ¿ya? Entonces, cositas como esta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Este es otro tipo de trabajo. Es un trabajo que utiliza, por ejemplo, instrumentos tipo escala, ¿no? Porque está evaluando calidad de vida relacionada a la salud oral entre un grupo de estudiantes. Entonces, este tipo de trabajos, ¿no? La forma de poder resumirlo ha ido variando con el tiempo, ¿no? Y en los últimos años la tendencia es a tratar esos puntajes como datos numéricos cuando no lo son, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con variables totalmente subjetivas que tratan de aproximarse a lo que pasa en la realidad en base a un instrumento, ¿no? Que ha sido validado. En este caso es un test bastante conocido. El, si el propósito es, por ejemplo, ¿no? determinar el impacto de la salud oral, ¿no? Entonces, ¿cómo yo tendría que hacer? ¿Cómo yo tendría que hacer? ¿Cómo yo tendría que digamos, que resumir o presentar mis resultados? ¿No? Vemos el Actros, por ejemplo, él empieza con promedio de edad, empieza con las escalas, porque este es un variable, una, digamos, un estudio complejo. Hay diferentes formas. Por ejemplo, aquí ha tenido a bien que por cada ítem describirlo. Y es válido, ¿no? Es válido, ¿no? Porque de repente me interesa más por cada ítem empezar a explicar, ¿no? Empezar a ser un poco más específico. Asumiendo que este solo tiene 14 ítems, ¿no? Pero hay algunos que tienen un montón de ítems, de repente ahí no te ayudaría mucho, ¿no? Porque te va a ocupar más espacio. Entonces hay que ver también. Incluso hay que ver también la escala que está utilizando, ¿no? Una escala Likert del 0 al 4. Entonces decidieron esto. Pero hay otras formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven este histograma, ¿no? Histograma de frecuencia, ¿no? De los puntajes que han sido obtenidos todos ellos. Entonces también yo puedo ver una tendencia de puntajes y una tendencia de puntaje más bajo, una tendencia de puntaje más alto, que podría también colocarlo o utilizar más que una tabla. ¿Sí? Pero también, por ejemplo, acá hace un análisis descriptivo, ¿no? de estos puntajes, sacándole el promedio, ¿no? Y esto es pues una tendencia última, pero por ejemplo no sé qué tanto puede sacarle el promedio a una escala que tiene respuesta de 0 al 4, ¿no? Sin embargo, se utiliza, ¿no? Y es válido. Saca el promedio, saca el mínimo, pero sí es importante, por ejemplo, la mediana y el rango. O sea, yo también eh, tendría mejor más sentido utilizar una medida de posición acá, ¿no? A pesar que no es una variable numérica, ¿no? Pero aún así se está tratando, ¿no? Está sacando el promedio, ¿no? y, y así, ¿no? Incluso lo que sí veo que lo hacen más es trabajarlo como puntajes totales. Entonces, yo puedo, por ejemplo, sumar los puntajes de totales o de cada dimensión y en base a eso podría tratar de sacar medida de tendencia central, ¿no? Medida de tendencia central. Sin embargo, la recomendación es, en primera instancia, respetar la ficha técnica, ¿no? Las instrucciones de cómo se va a tratar ese instrumento. Si no la tuviera, ahí sí tenemos varias opciones, ¿no? Recordando que utilizar la mejor forma de cuál nos puede ayudar a interpretar, ¿no? Nos puede ayudar a interpretar nuestros resultados. Entonces, ahí hay dos formas. Entonces, no se olviden que yo puedo resumir mis datos, ¿no? Sobre todo si son numéricos, con medida de tendencia central, con dispersión, con posición o con simetría y forma. ¿Ya? Y la simetría y forma puedo utilizar valores, ¿no? O puedo utilizar gráficos. ¿Ya? Yo creo que para ustedes esto no es complicado, ¿no? La media aritmética, la definición es valor alrededor del que se encuentran los datos. La mediana. Valor medio. Sí, ¿no? Ya no se olviden de eso para utilizarla. También recordar que
hay que tener cuidado a la hora de utilizar promedio y mediana. Acá falta esto, porque ya saben, en algún momento les mencioné, no siempre el promedio va a representar al grupo de datos, ¿no? En algunas ocasiones hay mucha simetría, ¿no? Está muy sesgada, ¿no? La distribución, entonces hay que analizar, ¿no? Una forma simple de analizar ese valor, qué tan cerca están el promedio y la mediana, ¿ya? Inclusive, qué tan amplio es el rango. Mientras el rango es más amplio, me podría estar diciendo acá que probablemente hay mucha simetría o mucha dispersión. Mucha dispersión. Entonces, vamos analizando por variables. El promedio y la mediana, ¿no? Se acercan, se acercan, se acercan. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aquí, no? No se parecen mucho, ¿cierto? No se parecen mucho. Y si uno analiza más, esto se refleja en su rango, mire. Rango muy grande, ¿no? De 4.2 a 37, demasiado. Entonces, ¿qué pasa ahí? No habría que analizar y decir, en este caso, hay mucha amplitud, mucha dispersión. Puedo aplicar mi coeficiente de variación, ¿no? Diciendo 6, diciendo, a ver, ¿cuál es mi coeficiente de variación? A ver, apliquen cuándo sería el coeficiente de variación para el pliegue de Trizce, ¿no? Sería la desviación estándar entre su promedio, ¿no? ¿Cuánto sale? Cero punto cincuenta y cuatro seis, 0.55 sería. 54% de dispersión. Imagínense, demasiado, demasiado. Recuerden que el CB debería estar 20, 25% como máximo, ¿no? Para tener una dispersión aceptable. Entonces, aquí, ¿qué utilizarían? Promedio o mediano. Mediano. La mediana, no se olviden. Mucha dispersión, ¿no? No conviene utilizar el promedio, menos si vamos a comparar incluso. Entonces, para eso nos ayuda y nos sirve. Eso, por ejemplo, se repite un poco acá. ¿No? Se repite, ¿no? ¿Ya? Y siempre está relacionado con este rango bastante amplio. La diferencia, por ejemplo, acá el rango corto. De repente aquí también, ¿no? Pero de acuerdo al valor también. Entonces, mientras más alejado esté este rango, es probable que la dispersión sea alta. Entonces, tomemos en cuenta eso también. Es válido, por ejemplo, si hay mucha dispersión, bueno, es válido presentar las dos formas, pero no solamente una. Por ejemplo, a veces hay tanta dispersión y solo han presentado el promedio. No, pues mejor lo acompañas con la mediana. Bien. Y para eso están las medidas de dispersión, porque no todos los datos son similares, pero es importante también saber qué tanto se alejan de un valor central, ¿no? Y ahí está la desviación estándar, el rango, el coeficiente, que ayudan, como dice, a descubrir irregularidades entre los datos y resumirlas a través de un valor, ¿no? O varios. Qué tanto se concentran o se dispersan, ¿no? ¿Ya? Porque pueden existir grupos o datos que tengan el mismo promedio, ¿no? Pero sin embargo la dispersión es diferente. Y es importante también no solamente trabajar con uno, sino con otro. Idealmente, desviación y rango. Y coeficiente de variación, sobre todo, no tanto es para informar, sino para evaluar, como acabamos de hacer, qué tan alta es esa dispersión. Bien, en base a eso, a ver, ¿cuál sería la definición que mejor representa cada uno de ellos? El coeficiente de variación, perdón, la desviación estándar, ¿cuál sería? El promedio de alejamiento de los datos respecto al promedio El rango
recogiendo los datos desde el mínimo al máximo. El coeficiente de la dispersión relativa, ¿ya? No se olviden, dependiendo de estos dos parámetros. Bien, entonces puede haber existir casos que sean grupos, por ejemplo, y si yo solamente tomo una medida de resumen, ¿no?, como referencia, podría decir que son iguales, ¿no? Pero recordemos que un diagrama me ayuda más a evaluar y a ver si realmente eso es cierto, pero vemos grandes diferencias ahí, ¿no? Y podríamos tomar una mala decisión si solamente tomamos en cuenta uno u otro valor. Por eso es siempre importante evaluar también medidas de dispersión con el rango, que es la más básica, ¿no? Digamos, la medida más básica para ver qué tan amplio se están distribuyendo todas. Entonces tengo rango de 0 a 100, de 20, perdón, de 100, 0 a 100, claro, de 20 a 80. Sin embargo, dos valores con el mismo podrían tener de repente el mismo rango y no quiere decir que sean similares. Por eso hay otros como la desviación estándar que nos ayuda justamente a evaluar qué tanto en promedio es el alejamiento de esos puntajes, ¿no?, ya sean mayores o menores. Y en general, bueno, no se ve bien, pero en general un promedio siempre recuerden que utiliza todos los valores para su estimación, ¿no? Y de ese promedio, ¿cuántos en promedio se dispersan? O en promedio, ¿cuántos se dispersan? Idealmente hay que hablar de esa forma, ¿no? En promedio, la edad de los niños se aleja a la media en 1.23, ¿no?, el promedio de la dispersión. Sino que no solemos hablar de el promedio del alejamiento, ¿no? Solemos hablar simplemente de la desviación, asumiendo que entendemos qué cosa es una desviación estándar, ¿ya? El coeficiente de variación, ¿no?, es de repente útil, no tanto para responder a las preguntas, sino para evaluar de manera anticipada la variabilidad, ¿no? Y sobre todo cuando, por ejemplo, queremos comparar, ¿no? Es independiente de la unidad. Recordemos que depende de su desviación y su promedio. Idealmente se expresa en porcentajes. Ya les decía que la dispersión no debería estar por encima de este rango, ¿no? ¿Ya? Mayor a estos hay que tener cuidado. Menor a esto sería lo ideal. Bien, a esto algo por ahí habíamos hablado en un momento, que podría tener los grupos que quiero comparar. Sin embargo, si yo trabajo con desviación, yo podría erradamente estar diciendo que un grupo tiene más dispersión que el otro, ¿no? Asumiendo que son grupos diferentes, yo la mejor forma de comparar la dispersión sería con un coeficiente de variación. De tal manera que yo establezco la relación entre su desviación y su promedio y saco realmente la verdadera dispersión. Entonces un 3.7 aquí y un 3.75 son similares, ¿no? Son similares, ¿ya? Entonces esto de repente puede ser un error. Bien, para eso también. También le mencionaba que hay medidas de posición, ¿no?, en las cuales nos ayuda, por ejemplo, a determinar cómo se están agrupando esos datos, cómo se están acumulando, ¿ya? Y sobre todo cuando son estudios epidemiológicos, ¿no?, en el que trabajan con grandes cantidades de población, yo puedo ir evaluando, ¿no?, cómo se van agrupando, ¿no? O estudios en general, ¿no?, que utilicen una gran cantidad a partir de 100 datos. Entonces yo puedo ver y utilizar medidas como los cuartiles, deciles y percentiles, ¿no?, donde los cuartiles ustedes ya lo saben, ¿no? Los cuartiles va a dividir un conjunto de datos en 4 partes, ¿no?, haciendo 3 cortes. Por ende hay 3 cuartiles. Los deciles lo va a dividir en 10, ¿no?, y los percentiles lo va a dividir en 100. Entonces yo puedo decidir, ¿no?, cuál de ellos realmente me sirve más, ¿no?, asumiendo pues que yo quiero evaluar, ¿no?, esa acumulación de datos. Y aquí hay ejemplos, ¿no?, ejemplos típicos, en el cual, por ejemplo, hay medidas antropométricas, son varios grupos de edad, yo quiero evaluar cómo se están acumulando, y a veces es importante ver para evaluar, por ejemplo, el crecimiento, ¿no?, de los niños hasta cierta edad, si va de acuerdo pues a los parámetros esperados, ¿no? Entonces por ahí tengo el promedio de la desviación y los percentiles, ¿no? Y típicamente los percentiles
Depende, algunos utilizan, por ejemplo, 25, 50, 75. Acá utiliza 50, 5, 50 y 95. Depende. Pero igual sabemos este, que cada uno representa algo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo yo leo el percentil 50 del peso de estos niños de 2 años? A ver, ayúdenme a leer. ¿Cómo yo leo este valor? La otra sería el 50%, perdón, el peso promedio de los niños de 2 años Promedio. es, Es un percentil eh, 50. Estabas bien, empezaste bien. que es menor a 13.2 Ya, y acá está. el otro 50% más. Entonces yo tengo aquí este valor, que es la posición. Tengo los datos, tengo el mínimo acá, tengo el máximo acá. Entonces yo voy a leer ese 13.2. Entonces voy a decir que el 50% de los niños de 2 años tiene un peso menor o igual a 13.2 y el otro 50% mayor a ese valor. Entonces, dependiendo del corte que yo haga, voy a interpretar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora a ver, Roberto, interprétame el percentil 5. Eh, Sería, bueno, el 5% de los niños de 2 años Ujú. tiene un peso de 10.7 10.7. kilos. ¿Qué más? Tiene un peso menor o igual a 10.7 Menor o igual a 10.7 kilogramos. eh, kilogramos. ¿Ya? Y el otro 95% es mayor. Ya, ya Eli, a ver, interpreta la estatura, ¿no? El percentil 95. Que el 95% de niños de 2 años tienen una estatura menor o igual a 954 Centímetros, ¿no? centímetros y, eh, y el 5% presenta una estatura mayor a 954 centímetros. Claro, ¿no? Entonces acá está 954 centímetros, acá está el 95%. Entonces, de estos niños, por eso el contexto es importante, ¿no? De 2 años, el 95% tiene un peso menor o igual a 954 centímetros. Ahora, claro, acá de repente no dice mucho, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer la tabla de los valores esperados para decir si realmente está bien, están yendo bien, no están mal, ¿no? Pero en sí, este tipo de medidas antropométricas nos ayudan mucho en estos casos. Bien, finalizar, finalizar. Ok, finalizar. Oh, ¿qué pasó? Ya. Recordemos que también las medidas de posición tienen formas también de evaluar variabilidad, ¿no? Y típicamente es el rango intercuartilar, que si bien es cierto no es muy usado, pero debería ir acompañado con la mediana, ¿ya? El rango intercuartilar o en todo caso la desviación intercuartilar, cualquiera. Y si se dan cuenta, el rango intercuartilar es la diferencia, ¿no? Entre los cuartiles 3 y 4. O sea, entre este cuartil. O sea, sería este de acá, ¿no? Idealmente es ese espacio, ¿no? De la caja y bigotes, ¿no? Y una desviación es simplemente el promedio de los dos, entre los dos. Entonces, también es
una forma de poder presentar, ¿no?, un diagrama de cajas y bigotes, ¿no?, que lo que me evalúa es básicamente la distribución. Recordemos que cada uno de estos segmentos, tiene el 25%, ¿no? 25%, 25%, 25%. Idealmente deben ser simétricos, pero de forma normal no existen, ¿no? Mejor dicho, no siempre, no siempre estos espacios son iguales. Y ahí donde aparece la simetría, ¿no? Aparece la simetría. ¿Ya? Acordando que esta es la mediana, siempre la línea dentro de la cajita es la mediana. Y esto, mientras más simétrico sea, me está indicando que probablemente hay una distribución normal, ¿no? Si se aleja de eso, es que también me está indicando cierta simetría. Es interesante este diagrama de cajas para hacer comparaciones, ¿ya? Si yo estoy comparando, por ejemplo, ¿no?, una medida numérica y esta no tiene distribución normal, entonces, y utilizo pruebas no paramétricas, idealmente debería utilizar este gráfico, ¿no?, gráfico de caja. Pues ya les dije, si es que es una medida numérica y es paramétrica, puedo utilizar una medida, mejor dicho, una barras aleatoria, barras de error. Bueno, en unos casos también se utilizan en la caja y bigotes, pero una terreno más exacta, más precisa, sería la barra de error. Entonces, ¿qué puedo ver en un diagrama? Localización del centro de los datos, la mediana, los cuartiles, qué tan dispersos están, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes ven este 25% comparado con este 25%, acá hay mucho más dispersión que acá. Entonces, ahí ya vamos viendo que hay cierta, ¿no?, simetría, qué tan extremos hay. Algunas veces aparecen datos por acá afuera, que son los famosos outliers, ¿no?, famosos datos atípicos, ¿no?, que son datos que se han recogido, pero que dentro del análisis de distribución se alejan mucho, demasiado, de manera extrema. Habría que analizarlos y ver realmente por qué se está dando eso, ¿no?, y decidir realmente si es que es válido dejarlos o eliminarlos. Hay que analizar de manera preliminar la forma para ver cómo se está distribuyendo. En algunas ocasiones a veces no analizamos y vemos así, ¿no? Entonces este no tiene para nada una distribución normal, una simetría total. Entonces, generalmente hablamos de asimetría. ¿Cuál sería de los dos? A o B simetría. La B. B2. Analiza tendencia y agrupación de los datos respecto a valores centrales. Y la kurtosis, el apuntamiento en la distribución. Y ahí podemos tener varios ejemplos, ¿no? Una simetría a la izquierda, una simetría a la derecha, ¿no? Y lo que pasa en general es que se van moviendo, ¿no? Recuerden que las tres medidas de tendencia central, media, mediana y moda, están acá, ¿no?, típicamente. Entonces se van a mover y las más sensibles van a mover, sobre todo. Las más sensibles es el promedio, ¿ya? Es el promedio. Y la mediana ligeramente. Entonces, el más estable por eso siempre es la mediana o la moda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, aquí está la moda de rojito. La moda siempre está en este valor, porque es el valor que más se repite, ¿cierto? Pero cuando hay asimetría, el promedio, que es típicamente el celeste, siempre tiende a irse a donde está la simetría. Y la mediana siempre está al centro, ¿no?, al centro de todos los datos. Entonces, cuando no pasa esto, entonces ahí nosotros hablamos de asimetría. Sin embargo, hay grados de asimetría, ¿no?, que nosotros lo podemos determinar mediante ciertos, digamos, coeficientes, ¿ya? También hablar de que naturalmente pueden existir medidas que son de naturaleza simétrica y otras que son de naturaleza asimétrica, como triglicéridos. En este caso, pues, no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, hay estrategias, ¿no? Hay estrategias de transformación, ¿ya? Hay estrategias de transformación que yo puedo utilizar para poder decidir si realmente puedo utilizar estas medidas así asimétricas
o tratar de llevarlas a una normalidad, ¿no? Con algunas... Bien. Bueno, acá estas son las medidas de simetría con las coeficientes, ¿no? Pues un coeficiente Pearson, por ejemplo. Podemos determinar qué tanta simetría hay, qué tanto se alejan del cero, ¿no? Y de esa manera darle un valor a esa simetría. Y por otro está el apuntamiento, ¿no? Que yo les decía que podrían de repente tener muy poquita dispersión. Sin embargo, también no es común tener una dispersión muy bajita, ¿no? Idealmente lo que hacen es que tanto se distribuyen alrededor de esa medida central. Mientras más se concentren, se apunta más hacia arriba. Mientras menos se concentren, se aplana esa forma, ¿no? Ya, por ejemplo, acá hay una platicurtosis y acá hay una leptocurtosis, ¿no? ¿En dónde hay más dispersión? ¿En la platicúrtica o en la leptocúrtica? ¿En dónde hay más dispersión? En la platicúrtica, doctor. Claro, acá. Ven, mira qué tanto se están alejando. En cambio, ven aquí al revés, ¿no? Entonces recordemos que nosotros buscamos siempre una simetría, ni tan apuntado ni tan aplanado, que esa es la distribución normal. Eso también puede estar indicando qué está pasando. Y el coeficiente para determinar. Hay varios coeficientes, ¿eh? Hay uno que es coeficiente en base a 0, coeficiente en base a 3 desviaciones estándar, ¿no? O sea, recordemos que si esta es la desviación estándar, ¿no? Si esta es la desviación, ¿se acuerdan de la desviación normal estándar, ¿no? Y este es 0, entonces yo me alejo 1, 2, 3 desviaciones estándar, ¿cierto? Una desviación, dos desviaciones, estadística, ¿eh? Entonces, normalmente hay coeficientes que trabajan con esto, que dice que un máximo. Entonces, ¿qué tan es mayor a 3 o menor a 3 igual a 3 para determinar si es lepto, mesoplático? Otros coeficientes que trabajan con el valor de 0, que se acercan al 0. ¿Qué tanto se acercan al 0? ¿Qué tanto se alejan del 0? Bien, ahí está lo que les decía, ¿no? Normal. Bien, entonces cuando ya conocemos esto, hablamos ya de cómo presentamos nuestros datos. La mejor forma, la mejor estrategia de presentar nuestros datos. Entonces hay 3 formas más usadas para presentar nuestros datos. Yo puedo presentar un dato de forma textual. No necesariamente tengo que utilizar una tabla y un gráfico. Sobre todo cuando es un dato, ¿no?, que no se agrupa, por ejemplo, ¿no? Yo digo la prevalencia. Y la prevalencia es un valor, ¿no? 50%, inclusive con su intervalo de confianza de 48 al 65%. ¿Esto es necesario hacer una tabla, un gráfico? No necesariamente, no siempre. Por eso hay que ver qué cosa es lo que queremos, digamos, describir, qué cosa lo queremos presentar, ¿no?, para decidir, ¿no? Ya si son datos más complejos en la cual hay agrupación, hay otras medidas, utilizar las tablas o en su defecto un gráfico, ¿no?, que podría mejorar nuestra presentación. En el modo tabular, recordemos que tiene ciertas características, ¿no?, dependiendo también del estilo que utilicemos, Vancouver, Harvard, Chicago, no sé, dependiendo de lo que nos pidan las normas, ¿no?, de la institución donde estamos presentando el trabajo. Pero siempre recuerden que el título tiene que indicarme, ¿no?, tiene que explicarme a mí qué cosa es lo que yo voy a encontrar. Una tabla por sí sola debería ser autoexplicativa. Es decir, que yo debería entender muy bien la tabla, ¿no? Pero en algunos casos no pasa esto, ¿no? No pasa esto. Entonces, dependiendo de la variable, por ejemplo, una variable cualitativa, ¿no?, categórica, ¿no?, ahí tiene 3 categorías, está distribuyendo, obviamente con la frecuencia y con el porcentaje, ¿sí? Tiene una fuente, una nota que podría explicar mejor. No olvidemos las partes principales de la tabla, eso ya lo conocen ustedes, ¿no? Siempre preguntarse qué contiene la tabla, cómo se presenta el contenido, a qué población corresponde, ¿no?,
Incluso cuando se obtuvo la información, sobre todo cuando utilizamos de otra fuente, ¿no? De otra fuente. Es importante. ¿Listo? Tenemos varios tipos de tablas. Normalmente la tabla de clasificación, que son las tablas más simples, idealmente para distribuir una sola variable. O tablas cruzadas o de contingencia, ¿no? Tablas más complejas en el cual van a cruzar dos o más variables, idealmente utilizadas para ver asociaciones, relaciones, distribución de acuerdo a los grupos, por ejemplo. Vamos a ver varias tablas. Hay un ejemplo en formato APA de cómo sería la presentación ideal de una tabla, ¿no? Con las características que nos dice habla la tabla. Es más, el punto creo que no va. Hay que revisar bien eso. Creo que el punto no va. La tabla, el título va debajo en cursiva, ¿no? Con todas las características que tiene que tener, ¿no? Que representen a lo que voy a presentar. Si es posible, el lugar y el año, si fuera factible, ¿no? La variable, sus categorías, ¿no? Y las medidas por este lado. ¿Qué medidas voy a utilizar? No se olviden una fuente, ¿no? Acá, por ejemplo, le faltó el año, ¿no? Por 2000, no sé, 5. La nota, ¿no? Alguna especificación, alguna explicación, ¿no? Sobre todo uno puede explicar algo más incluso, ¿ya? Así que cree conveniente explicar. Por ejemplo, si por ahí no has explicado sano, gingivitis, se determinó en base, por ejemplo, al índice periodontal, ¿no? Y de acuerdo a la categorización dental. ¿Qué quieres? Porque a veces es importante, porque a veces uno va a la tabla nomás y no va a leer todo el documento, ¿no? Y la tabla tiene que ayudarte. Por eso es importante. Hay una tabla de contingencia cruzada, les decía, ¿no? Normalmente porque en unas cosas puede haber otras. Entonces son dos variables que se cruzan, ¿no? Y típicamente cualitativas. Por un lado enfermedad periodontal y por otro lado tipo de parto. Entonces está viendo la distribución, ¿ya? Viendo la distribución. ¿Sí? La forma, ¿no? Como debería presentar. Las tres líneas nomás, 1, 2, 3. Acá hay una tabla cruzada, ¿no? De contingencia, pero que está cruzando tres variables, ¿no? También hay así, complejas, ¿no? En algunas ocasiones uno puede resumir, ¿no? No necesitas separarlo. En algunas ocasiones quiero usar un poquito más, pero tienes que buscar la mejor manera de presentarlo. Por ejemplo, está distribuyendo el tipo de conocimientos de acuerdo a las conductas, ¿no? De salud oral, eh, según sexo, ¿no? Tanto femenino y masculino, ¿no? Entonces, una forma de distribuir sería esta, ¿no? ¿Sí? La mejor forma de tal manera que se entienda, ¿no? Yo puedo explicar bien y empezar a decir, bueno, en el género femenino, el nivel de conocimientos regular se relacionaba con un nivel de conducta bueno según 2.4%. ¿Sí? Podría ser una forma de explicarlo. Y así voy revisando, o viendo la tendencia. En el sexo femenino, que es lo que mayor porcentaje se presenta, ¿no? Ya. Algunas consideraciones que tiene que tener la tabla les dejo para que lo lean, para que puedan ver qué consideraciones tengo que tener. Por ejemplo, habla de presentar resultados de izquierda a derecha para quitar su lectura. Eso sí que lo sabemos, ¿no? Agregar notas de pie, ¿ya? ¿Cuántas más o menos? Bueno, esto de aquí está relacionado para un artículo, ¿no? Cuando ustedes hagan su artículo, obviamente tenemos que depender de la revista donde lo enviemos o de la normativa que nos pidan. Y ahí no se, es un resumen, recuerden, no se coloca mucho, ¿no? Hay varios aspectos ahí. Sin embargo, para la parte de la tesis como tal, va a depender de tus objetivos, ¿no? Va a depender de tus objetivos. Aunque la tendencia es, la verdad, a veces, bueno, por mi parte no, pero a veces a valorar mucho por la cantidad. Por mi parte no, no es así. Hay algunos que quieren como que mientras más tablas y más gráficos vean, creen que es más, el estudio es más completo, más bien no es así.
Bueno, ahí les dejo el ejemplo y tienen en su Classroom todos los recursos que les he dejado, que lean para que puedan mejorar esto, ¿no? Y en tablas en Vancouver, ¿qué más le va a servir para su artículo? Cuando quieran hacer la publicación de su trabajo, idealmente lo deberían hacer. Entonces en Vancouver varía ciertas situaciones, ¿no? En Vancouver incluso son más explicativas. En Vancouver utilizan mucho, por ejemplo, llamadas, saltos de llamadas, como por ejemplo lo que ven acá. Pero hay una secuencia para esto, hay un orden, ¿no? En APA no tanto, pero acá sí, hay un orden. Esto no lo puedo utilizar primero, ¿no? Hay un orden, por ejemplo este orden que está acá, ¿no? Las secuencias asterisco, cruz, la verdad no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Pero en verdad lo que se llaman es los símbolos de llamado. Pero hay un orden en Vancouver, ¿no? A diferencia del APA, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar, ¿no? Aunque también en algunos casos el APA también lo puedo utilizar, ¿ya? Porque más depende de las directrices internacionales, ¿no? Para las publicaciones médicas, entonces pueden utilizar. Y hay mucha explicación, ¿no? Si se dan cuenta. Hay ciertas diferencias ahí. Hay que leerlo. Bien, entonces tratemos de no cometer pues esto de acting. Vemos por ejemplo, ahí que ven ahí en la tabla 1, tabla 11 mejor dicho. ¿Qué le faltaría o qué le mejoraría? Mejoraríamos. El título de la tabla, doctor, colocarlo debajo de tabla 11 y ¿Ya? la redacción también tal vez describir un poco más Claro, pues. a la población en esa zona, ¿no? Uh-huh. Pues sexo pacientes en estudio. Pero si se dan cuenta, abajo, en fuente, le ponen, ¿no? Ficha clínica, tesis, pregrado, estado de salud, o sea, le pone mal, ¿no? O sea, esto tiene que estar arriba. Entonces, si yo estoy presentando mis resultados, son mis resultados obviamente de investigación. La fuente es propia, ¿no? Elaborada por el propio autor. Yo no voy a poner fuente a mí mismo, toda la fuente, ¿no? Es ilógico. Entonces ahí eviten cometer ese error. Aquí, ahí qué tal. ¿Qué mejoraría? No escucho nada. Lo mismo que el anterior, doctor. Sí, en verdad lo mismo que el anterior, ¿no? Bueno, Ujú. pero hay algo más, ¿no? Y los Miren acá. ay, Acá tiene 4 y 5 años, dos categorías. Este es un típico caso en la cual, por ejemplo, no necesariamente voy a utilizar una tabla para describir esto, ¿no? Yo podría haberlo hecho textual y colocar del total de mi población o de mi muestra estudiada, ¿no? El 27.5 tenía 4 años y el 5 años. Listo, se acabó. No necesito hacer una tabla por esto, ¿no? Aún, inclusive, ¿no? Ni siquiera están dentro de mis objetivos, ni es parte de mi descripción de mi tabla. O sea, por lo menos en una tabla sola, no. ¿Qué es lo que podría hacer de repente? Es generar una tabla más grande, que involucre varias variables, ¿no? Demográficas. Edad, sexo, grado de instrucción, tipo de estudio, tipo de colegio. Ya ahí valdría la pena, ¿no? Pero para la edad solo una tabla es un desperdicio de espacio. Es un desperdicio de espacio. Entonces solamente sería de manera textual o agrupándolo, ¿ya? Agrupándolo con otros tipos, ¿ya? Bien, no sé qué se trata.
Aquí, estos son reales, ojo, ¿ah? Son tesis publicadas. De San Marcos no creo, pero bueno. ¿Ahí qué opina? También el título de la tabla, doctor, y bueno, le ha puesto un punto y bueno, se ve como que las letras en diferente tamaño, me parece. Claro, bien desordenado está. Tiene todos los errores del mundo. Y me dice índice gingival. Bueno, aquí a ver, miren, el título, miren, ¿no? Diferencias entre n punto de conocimiento. ¿Ven alguna diferencia? O sea, no cometan Mm, eso. Creo que he intentado hacer una comparación del nivel de conocimiento de acuerdo al nivel de higiene, ¿no? Pero, o sea, no te pases, pues, ¿no? Ya está bien que yo sepa de estadística, pero F, P, y así, o sea, y no es lugar para poner. En todo caso, tienes que explicar mejor, tienes que poner la P por aquí, ¿no? Y tienes que explicar la prueba que se ha utilizado, ¿ya? Pues ahí hay muchos errores que no hay que cometer. Miren acá, esto lo acabo de sacar de un journal súper importante, súper importante. O sea, es de alto impacto. ¿Entendemos esta tabla? Yo no entiendo. Yo le trataba. Bueno, no he leído todo el estudio, tendría que leerlo, pero yo les decía que las tablas tienen que ser autoexplicativas. Entonces, si bien acá abajo trata un poco de explicarte, ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, está como que muy desordenado, ¿ya? Muy desordenado. Inclusive dice acá, canal mandibular, visibilidad canal mandibular, análisis de resultados. ¿Resultados de qué? O sea, un poquito más de repente acá ya explica un poquito más, pero creo que ahí le falta, ¿no? Y en la tabla 4 también. Entonces mejoremos la presentación de tal manera que ayude al lector a poder, pues, entender, ¿no? Qué se ha hallado, qué no se ha hallado. Bien. También está el método gráfico, le decía que es una alternativa, que en verdad uno podría elegir una tabla, un gráfico, no necesariamente los dos. Para efectos de las tesis, pues, le siguen pidiendo eso, pero en verdad no es necesario. Nosotros estamos tratando de hacerles entender en verdad que uno utiliza un gráfico si es que realmente explica mejor, ¿no? Una tabla que una tabla. Entonces, yo escojo la estrategia que mejor explica, ¿no? Puede ser la textual, como en esa tablita chiquita le dan, no tiene sentido. Puede ser mi gráfico si yo quiero ver la tendencia, ¿no? De cómo varía. Y una tabla si es que realmente no tengo esas dos requisitos. Quiero presentar más a detalle de repente los valores, entonces utilizo una tabla. Pues le decía, ¿cuándo usar figuras, gráficos de ilustración? ¿No? Y ahí habla, ¿no? Las ilustraciones de figuras, según este autor, deben cumplir los siguientes puntos. Estas cifras o ilustraciones proporcionan evidencia para el estudio, ¿no? Responden a un objetivo, a un propósito de investigación. Se mejora la eficacia de la presentación. Yo digo, a ver, si lo pongo en un texto y si lo hago en gráfico, lo mejor que una tabla. Enfatiza los puntos de las observaciones en el estudio.
Las ilustraciones deben utilizarse solo cuando contienen evidencia necesaria para apoyar una conclusión. Por eso les decía, es una alternativa de una tabla, ¿no? Una alternativa. Es un complemento para la representación y no es necesario que cada tabla tenga un gráfico. Y como todas, tiene que ser autoexplicativo, sencillo y de fácil comprensión. Si yo hago una tabla, un gráfico, y es muy complejo y se ve muy grande, no, pues mejor hago una tabla. Y al revés. ¿Ya? Hay diferentes tipos de gráficos, dependiendo también del tipo de variable. Barras, circulares, conos. Si son numéricas, histogramas, polígonos, ahí tengo más opciones, ¿no? Cajas, tallo, lineal, dispersión. Y también cada una de ellas también depende del objetivo de investigación que yo tenga. Están las famosas columnas, barras y columnas simples, en la cual hacen una distribución de una variable, ¿no? De una sola variable. Esta, por ejemplo, si es una variable, yo preferiría un gráfico que una tabla, porque una tabla me da los mismos valores, pero un gráfico me dice más o menos y me está mostrando ya qué tan diferentes son. ¿Sí? Hay barras compuestas, en las cuales también distribuyen una variable de acuerdo a otra, ¿no? De acuerdo a otra categoría, ¿no? Por ejemplo, acá la presencia inferior periodontal de acuerdo al tipo de parto, ¿no? Prematura, con todas las características que debe tener el gráfico, con sus leyendas incluso. Entonces, ¿podría ser una alternativa para una tabla? Sí, yo creo que sí, porque se explica mejor, ¿no? Porque puedo inclusive ver más las diferencias, ¿no? A diferencia de que solamente esté en una tabla. ¿Sí? Bueno, otra forma de presentar también, cuando por ejemplo ahí hay tres variables, nivel de conocimiento, sexo, conocimiento y conductas, una forma de presentarse. Hasta ahí todavía es justificable un gráfico, porque no se ve, digamos, tan desordenado, ¿no? Ya, bueno, pues, pero ustedes ahí podrían decidir ya, tabla o gráfico. No sé. Yo creo que por ahí podría quedar también una figura, ¿no? Eso sí, traten de no utilizar este gráfico, particularmente no me gusta mucho, ¿no? Lo he utilizado salvo en situaciones en las que quiera hacer una presentación y llamar la atención, pero tengan cuidado, ¿no? Porque este es un gráfico circular de pastel, cuyas partes, ¿no? Se derivan de la graduación que tiene un ciclo, ¿ya? Pero si yo hablo, por ejemplo, de un nivel de fluorosis, que es una variable ordinal, entonces no se representa porque yo tengo que evaluar la jerarquía, ¿no? Entonces ahí no lo veo. Tengan cuidado. ¿Cuándo utilizaría yo? Depende en variables nominales, si es que creo conveniente, ¿no? Pero en ordinales no, no lo uso. La histograma, recuerdan, y no se olviden que es una distribución de una variable cuantitativa continua, para ver la tendencia y la distribución, y que se origina a partir de una distribución de intervalo, de una variable cuantitativa. O sea, yo tengo que crear primero la tabla de intervalo, ¿ya? Y en base a eso se genera. Recuerden que cada uno de esos columnas tiene una frecuencia de ocurrencia, ¿ya? Es un histograma. Están los polígonos de frecuencia, que es un gráfico tampoco no es muy usado, pero también lo que representa es la distribución, el tipo de distribución, ¿ya? Que sale a partir de unir estos puntos, ¿no? Si uno de los puntos medios del histograma, sale el polígono de frecuencia. Ahí abajo se ve, pero no sé por qué. Ahí se puede ver, bueno, ahí, ¿no? Entonces, en verdad es el polígono de frecuencia, o sea, la unión de los puntos medios del polígono de frecuencia. Otra forma también de presentar. Pero no confundamos con el gráfico lineal, ¿ya? Un gráfico lineal es un gráfico, digamos, dinámico. Lo que muestra aquí es cómo van cambiando ciertos valores numéricos de acuerdo al tiempo, ¿no? Y ese es el sustento de un gráfico lineal. Aquí, por ejemplo, está evaluando los cambios de pH salival de acuerdo al tiempo.
por efecto de xilitol, en este caso. ¿Ya? Entonces, bueno, como yo puedo explicar cómo a medida que pasan los minutos va aumentando, llegando a un pico y ahí va descendiendo hasta estabilizarse a las 12 horas, pongamos. Entonces es una forma más práctica de explicar a que yo lo ponga en una tabla, esto por ejemplo, o que solamente ponga el promedio. ¿Sí? Entonces me explica mejor. Más aún si es que estoy comparando dos grupos, estoy viendo la variación del pH con el tiempo en dos grupos, ¿no? La prueba y el control. Entonces hoy voy viendo, analizando, voy explicando. Me parece muy interesante estos gráficos. Ya son gráficos numéricos. ¿Ya? Y la dispersión, que lo vimos también, que trata de una u otra manera de relacionar dos variables numéricas. ¿Ya? Y es el primer indicio de la relación que puede existir, ¿no? Idealmente puede ser una relación de tipo lineal, ¿no? Pero también podrían ser otras. Entonces el primer indicio, para luego ya pasar y determinar cuál es realmente la fuerza de correlación que podría existir en esos casos. Variables numéricas, ¿no? Variables numéricas típicamente. Esta es una salida de Stata, por ejemplo. Conocimientos y actitudes sobre desinfección de impresiones dentales. Egresado. Lo saqué de una cibertesis. Hay una tendencia leve, pero la hay. Leve tendencia, sobre todo a partir de este puntaje, ¿no? Hay puntajes por ahí que están fuera de extremo de repente. Entonces son cositas ahí que nos ayudan mucho a poder interpretar esto. El de tallos y hojas, que no es muy utilizado a nivel de informe, ¿no? De resultados, pero que nos ayuden a identificar también ciertas tendencias de la distribución. La caja de bigote ya lo explicamos. ¿Cuándo se utilizaría? Depende cuando estoy describiendo la variable con una mediana, estoy haciendo comparaciones no paramétricas. Idealmente sería en este caso, distribución de valores de una variable numérica de ambos lados para hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, de repente me ayuda a explicar un poco más la diferencia. Y a veces cuando se hacen pruebas de inferencia, de hipótesis, se utiliza el gráfico y se describe la significancia de manera textual. Uno siempre por eso tiene que ver de manera tabular la significancia. Acá, por ejemplo, está viendo asociación de nivel de conocimientos y higiene oral. Ahora miren, esto le he puesto yo, por eso le he puesto para que ustedes analicen, ¿no? Miren este gráfico. ¿Qué opina? ¿Qué opinan? ¿Se entiende o no se entiende? No, no se entiende, doctor. Sí, pues no, hay varias cosas que ponen. Asociación, pues, esto no es asociación. Una asociación no se evalúa con este gráfico. Tiene que ser dos variables numéricas. Dice índice categorizado, dice acá, no te pases. Hay varias cosas ahí que no. O en todo caso, si que fuera el caso, ¿qué es 1, qué es 2 y qué es 3? Si es que fuera el caso, ya voy a hacer, quiero ver una diferencia entre los tres. Pero ¿qué es 1, qué es 2 y qué es 3? No, falta información, ¿no? ¿Qué es esta raya que está acá? Entonces hay que completar ahí. Mira este gráfico 4. Número de dientes deciduos con sellantes. Y hace este gráfico porque dice que todos los dientes deciduos tenían sellantes. ¿Harían esto ustedes?
Nosotros no Si, tenemos si todos redacción. tienen 100%, lo describen nomás. Un texto. Ujú. Miren este gráfico de acá. A veces de repente nosotros decimos, ay, ese gráfico, qué interesante debe ser, porque tiene un montón de colorcito, porque está distribuyendo nuevas infecciones de acuerdo al tipo de exposición. Y tiene ahí que mirar su leyenda. ¿Qué opinan de ese gráfico? Tampoco hay que exagerar, no hay que irnos al extremo, imagínate. O sea, si vamos a utilizar estos colores, tratemos de que sea limitado, pues 3, 4, no más. ¿No? Ya esto de acá no, esto de acá como una tabla, porque ya más bien se está yendo al extremo. Entonces, no, la tabla no sirve, esta figura no nos sirve, no nos ayuda. Más bien nos hace más compleja la interpretación. ¿Ya? Miren esta, ¿no? Su título dice casos según edad de pacientes. ¿Caso de qué? Ha utilizado un gráfico circular. O sea, imagínate, no sabe nada de estadística, pero cero, cero, ¿no? Entonces jamás, pues, no hagamos estas cosas. 13 a 27, hagan una agrupación, ¿no? Haz una agrupación de 3 edades y haz un gráfico de barra con 3 edades, ¿no? Suficiente, ¿para qué te haces tan compleja la vida ahí? Bien, lean su APA, por favor, para que vean las características de las figuras, ¿ya? Cómo se coloca, las palabras, incluso el tamaño, incluso el tipo de letra. Algunas consideraciones, léanlo también, sobre todo para la publicación. ¿Ya? Lista de chequeo de sus tablas. Esto pueden utilizarlo ustedes como una autoevaluación para que vayan generando. Yo les sugiero que ustedes todavía no tienen, pero ustedes ya hagan sus formatos, ¿no? Dejen sus tablas, sus títulos, todo. Solo déjenlo vacío para que completen la información una vez que ya tengan sus datos reales, ¿no? De tal manera que van analizando y van evaluando cada uno de estos puntos, para que luego no tengan que estar corrigiendo y corrigiendo. ¿Sí? Ahí les dejo eso. Acá, por ejemplo, 3 líneas, ¿no? El título, las variables, ¿no? Y lo que se quiere describir, ¿no? Resumir, típicamente una variable cuantitativa. Pueden utilizar intervalo de confianza si es que creen conveniente, si no. Y cómo leerla, ¿no? En general, cuando yo leo mi tabla, interpreto, yo no tengo que repetir todo, ¿no? Yo tengo que ir a lo más relevante, a lo más resaltante, ¿no? Tratando de decir de repente el valor fue mayor, menor, pero no puedo decir tampoco diferencias significativas o no puedo todavía porque es una tabla descriptiva netamente. Entonces no tengo que leer todo lo que está ahí porque para eso está esa tabla. Tengo que interpretar y leer sobre todo lo que se deriva de estos resultados. ¿Ya? Como el uso correcto de una tabla, de un gráfico, de una figura. ¿Qué estoy distribuyendo? ¿Cuál es la variable que tiene que ser cuantitativa? ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a la marca de la resina. Por acá la variable que se está distribuyendo. Y vemos, por ejemplo, más dispersión, menos dispersión, asimetría, ¿no? Cositas que puedo ir revisando. Inclusive un outlier. Pero en sí, un gráfico, recuerden que nos da un panorama, ¿no? General, ¿no? Yo a esto le tengo que aumentar más información, ¿no? La tabla ideal de este sería, pues, bueno, acá no se ve, pero acá está, si no, pues, no sé, por el formato se ha cambiado.
Nivel de higiene oral, lo voy a cambiar. Se ha ido por ahí. Nivel de higiene oral de niños atendidos en un centro de salud. Fuente, su tabla. Igual ponerle un título. Eso ya les dejo a ustedes para que ustedes mismos lo terminen ya. Ustedes mismos completen esas tablas. Completen los datos de esta figura, interpreten lo que está ahí. Ya. Describan la tabla que está acá. Tabla cruzada que está acá. Describan, pónganle un título y completen. Igual para esto. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ahí tienen la data que les he dejado. La data que les he dejado para que ustedes puedan revisar, ¿no? Y puedan practicar sobre todo. Porque ustedes van a hacer esto mismo pero con sus datos ya. Cuando uno va a presentar una información, entonces vuelvo a repetir, ¿no? Tener en cuenta los lineamientos. Tener en cuenta los lineamientos de la universidad o de la revista que está presentando. Entonces, no se olviden que hay que respetar eso, ¿no? Entonces, una forma de ordenar es tratar de separarlo. Yo particularmente lo separo con análisis descriptivo, análisis inferencial. Y le pongo los objetivos como referencia, ojo, porque a ustedes no le piden colocarlo así, por eso están amarillos. Como referencia, ¿no? Y como guía para saber qué es lo que tengo que yo tener en mi tabla o en mi figura si yo elijo la figura. ¿Ya? He visto algunas universidades raras que piden estos objetivos ahí, pero yo lo uso más como referencia y después los borro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el objetivo 1 me dice, ¿no? Describir la DBO de jóvenes entre 18 y 25 años de una universidad pública. Entonces mi tabla tiene que ser muy similar a esto, ¿no? Mi tabla sería tabla 1, resumen descriptivo, o si quiero de frente le pongo, ¿no? Dimensión vertical o horizontal, ¿no? Por sexo de niño. O sea, es irrelevante eso. A veces uno le dice, no, esta tabla está mal. A ver, vamos a ponerle de repente, ¿no? Dimensión. A uno que no les gusta que ponga descriptivo, porque dice que ya es redundante. Y ponerle acá, por ejemplo, según sexo. Entonces, podemos colocarla. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo ahí? La distribución. Puedo incluir el n, ¿no? El tamaño de muestra de cada uno, su promedio, su desviación, mínimo, máximo y su intervalo de confianza. ¿Ya? En la fuente, si les piden fuente, lo que van a poner es elaboración propia. ¿Ya? Y en las notas, por ejemplo, de que es de, ¿no? Siempre hay que colocar, a veces uno dice, sí sabemos, ¿no? A veces uno sabe, que es de IC, LI, LS, todo le ponemos, ¿no? Nada les va a quitar. ¿Ya? Y ya estaría, por ejemplo, este objetivo cumplido, ¿no? Sin embargo, les repito que si bien es cierto, no es necesario utilizar una figura, pero a veces le piden, ¿no? ¿Qué figura utilizaríamos acá, no? Si hemos explorado y hemos visto que pues no hay mucha dispersión, o la dispersión está dentro del rango que se espera, entonces puedo utilizar un histograma de frecuencia. O podría utilizar una barra de error también, ¿no se acuerdan? En este caso yo decidí hacer un histograma de frecuencias agrupadas para estos valores de BO según sexo. Ya está. Femenino, masculino. Ya, suficiente. Ya. Podría tener una alternativa. Yo les decía de utilizar una barra de error. Valores promedios según biotipo entre 18. Esta es una alternativa. Pero siempre detallado, ¿no? Braqui, meso, dólico, biotipo.
y acá está distribuyendo la EBO, porque es una variable cuantitativa. Esta es una barra de error de la desviación. Entonces, esa es una forma, ¿no? Y decir, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Las barras de error representan los valores promedio de la desviación vertical, usar más o menos la desviación. O sea, tengo que indicar la barra de error que me indica, porque yo les decía que también puedo hacer el error estándar. Incluso lo utilicé para hacer significancia por estadística y le puse algo más, ¿no? Entre estos dos hay diferencia, ¿no? Solamente entre esos dos. En los demás no. Entonces ahí le pongo, ¿no? Diferencia significativa. O sea, es otra alternativa más que yo puedo utilizar, ¿no? Cuando, por ejemplo, no quiero hacer una tabla exclusivamente para esa diferencia. ¿Para qué? ¿No? De repente aprovecho eso. ¿Ya? De repente tengo mi objetivo 2, que ya es identificar el biotipo facial de jóvenes, y acá está. Como el biotipo facial es una variable cualitativa, entonces ya voy a utilizar frecuencias y porcentajes. ¿Ya? Si quiero, no le pongo esto, solamente le pongo distribución para la categoría biotipo facial. ¿Sí? Y le pongo, ¿no? Frecuencia, porcentaje, y podría ser proporción. También recuerden que la proporción simplemente es la diferencia, ¿no? Entre la parte y el total. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo esta proporción? Porque como voy a utilizar intervalo de confianza de la proporción, entonces me interesa no saber que, por ejemplo, allá, eso es 0.23 o 35, pero ¿por qué no? Es que es la proporción de 0.29, ¿no? Y que en un 95% se encuentra dentro de ese intervalo estimado. Entonces 0.29 está dentro de 0.23 a 0.35. ¿No? También. Entonces podría ser una alternativa. O a veces solamente utilizan el porcentaje y le hacen la intervalo de confianza del porcentaje. O sea, eso es también decisión de cada uno. Y en la nota colocar, pues, ¿no? Se realizó la estimación de intervalo de confianza de la proporción para cada categoría considerando un nivel del 95%. Y eso es importante en una tabla, ¿no? Detallar un poco más de repente por ahí. Una alternativa, ¿no? De una tabla más, de una figura más simple, ¿no? Ahí está, barra simple. Un objetivo 3, ya que quiere distribuir, digamos, quiere distribuir y quiere relacionar dos variables cualitativas, ¿no? Biotipo de acuerdo al género. Mi tabla sería distribución de la frecuencia de los biotipos faciales según género, o sexo, no sé. Entonces acá está el biotipo facial y sexo, ¿no? Asumiendo los totales por sexo. Entonces ya empiezo, ¿no? Y acá lo que describo es básicamente, lo repito, lo más resaltante. No tengo que describir todo, lo más resaltante. Por ejemplo, tanto para masculino y femenino, ¿no? Fue predominante el biotipo facial mesofacial en un 47 y un 44.2% respectivamente. Se acabó. ¿No? O de repente acá en masculino le pones meso y dólico. No necesitas detallar todo. Para eso está la tabla. Una alternativa sería esta. Si es que de repente mejora, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser que mejore, porque yo acá veo, bueno, acá se ha corrido un poco ya. Pero acá veo femenino, masculino y del total. Entonces puedo hablar de que tanto en femenino y masculino el mayor es meso, ¿no? Pero puede haber en el masculino, ¿no? Hay un porcentaje relevante de dólico. Y podría ser, ¿no? Podría ser algo que podrían explicar. Bien, entonces todo esto, ustedes ya conocen el stata, ¿no? Yo no les voy a ya dar más detalle de esto, porque lo único que tienen que hacer es empezar a describir, ¿no? Empezar a describir. Entonces, recuerden que tienen que hacer su zoom, si quiero ver todo. Ay, perdón, lo he borrado. He sacado el... ¿Qué pasó? Ah, ya no. He abierto otra cosa. Ya. Entonces, zoom.
Obviamente ya estamos en descriptivo, ya hemos explorado, ya hemos visto, ¿no?, los datos, ya hemos visto si faltan o no, hemos corregido y todo. Estamos simplemente explorando. Incluso yo puedo explorar todas las variables numéricas, ¿no? Entonces yo digo, explórame de la edad hasta, no sé, hasta el IF, ¿no?, que son las variables numéricas, por ende, ¿no? Entonces le pongo un guión. Entonces lo que me va a hacer es hacer un sumario de todas esas. No tengo que escribir a todos, ¿no? Y ahí voy analizando. Inclusive voy viendo si es que por ahí me ha pasado algo, ¿no? A ver, dentro del rango esperado dice ya 44 de edad, el DBO 80, no sé si será, habrá una persona de DBO 82, no lo sé. Índice, su dedo índice, su dedo meñique y su índice facial, ¿no? Entonces simplemente lo que voy revisando. Recuerden, para más detalle, ya saben, el detail ya. Vamos a hacer, a ver, voy a resumir una variable separada por su categoría. O sea, voy a resumir la DBO ya por sexo, ¿no?, para poder obtener esa tabla, ¿no?, la primera tabla. Miren cómo esta tabla se ha generado a partir de lo que está acá. Entonces yo puedo hacer, allá. Tengan cuidado cómo está escrito. Lo que pasa es que hace un rato lo cambié, pero como lo cerré, ya está con minúscula. Y toda la, ¿ya ves? Y Está toda, ¿cómo? como género, me parece que está. Ah, ya ves. No, que yo lo cambié todo hace un rato para hacerlo más fácil. Y cuando lo he cerrado, no he guardado, ¿ya? Entonces, tengan cuidado porque lo que yo les he enviado está todo con minúsculas, ¿ya?, y como género de repente. Entonces, ¿qué pueden hacer?, ¿no? Rename nomás, ¿no? Rename, por ejemplo, género, le ponen sexo. Vamos a hacer todo rename. Rename, edad, edad, ¿no? Y así van. Rename, DBO. Yo lo hago con minúscula porque me facilita para estar escribiendo. Entonces vamos a renombrar, ¿no?, y todo le pongo en minúscula, ¿no? Ya nada más. Porque if se que hace. Listo, ahora sí. Entonces ahora sí, ya está, ¿no?, para que no tengan problemas con los comandos. Pues acá están por separado. También puedo haber utilizado tap step, ¿eh?, que es otra forma. Desde acá tengo que generar esta, ¿no? Por ejemplo, en observaciones ahí están. El N, ¿no?, min, obviamente que en Zoom no me da todos los datos, por eso tap step sería la ideal para utilizar, por ejemplo, para que me dé perdón, no, sí me da todo, para que me dé mediana, si es que fuera el caso. Aquí no he decidido utilizar mediana, ¿por qué? Porque yo he analizado y he visto que hay normalidad, que hay simetría, entonces yo he utilizado el promedio. Entonces, ya si he visto todo y he analizado, ya hay normalidad y todo, ya para que utilice la mediana no tiene sentido. Decido en este caso sobre el promedio, ¿ya? Bien, vamos a resumir. Ya vamos a hacer esta, el tap step, ¿no?, que yo les decía. Entonces vamos a ver n, promedio, desviación mínimo máximo. Ya. By, y acá no le he cambiado, ¿no? No es by race, porque race no existe. By sex, ¿ya? Tengan cuidado porque en algunas, como esto es adaptado de otro ejemplo, se pasa. Bueno, esto es lo clásico que ustedes conocen, el tap step. Y deciden que en verdad qué estadísticos van a utilizar. De tal manera que todo esto lo complete. Recuerden, por ejemplo, que este IC no existe, ¿no? O sea, por ejemplo, en step no sale. Entonces, para hacer eso,
Entonces ustedes ya saben que tienen que utilizar ¿qué comando? No se olviden ya. Cimins dbo if sexo, por ejemplo, es igual a 1. Eso no se olviden ya. Entonces, el cmin me da los intervalos de confianza que yo necesito de repente. A veces no me piden, pero a veces sí es importante, sobre todo cuando son muestras grandes, es interesante. Analizar nivel de confianza, analizar tu promedio. ¿No? Bonitos son intervalos porque no son tan grandes. Ya, bonitos. Entonces ahí, esto lo puedo utilizar. Esto lo llevo para completar mi tabla. Si es que yo he decidido hacer eso. Ya. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a aprovechar acá? Bueno, en ciertas situaciones, yo puedo, por ejemplo, querer resumir solamente ciertas edades, ¿no? De repente agrupado por ahí. La forma más simple sería trabajar, por ejemplo, con el condicional if, ¿no? Es decir, pues hazme un summarize de DBO solo si la edad es mayor o igual a 28. Bueno, por ahí me interesa hacer ese corte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que me va a hacer es resumirme, asumiendo que 51 datos tienen una edad mayor o igual a 28. De los 51, este sería el promedio. ¿Sí? Algo que de repente por ahí les interesaría. Incluso dar más condicionales, ¿no? Decirle, por ejemplo, que me dé un summarize, ¿no? Un summarize del tamaño del índice, en este caso estoy utilizando el dedo índice, si la edad es mayor o igual a 28 y el sexo es masculino o femenino, no me acuerdo. ¿Ya? Femenino. Entonces yo le puedo dar más condicionales con esto, ¿no? Y, ¿no? Juntando. Entonces ahí nada. Entonces me dice que hay 38 casos que tienen mayor o igual a 28 y que son del sexo femenino. Y este es su promedio. Eso. ¿Ya? Nótense que el promedio no varía mucho. Ustedes se dan cuenta. Ya. Podrían hacer lo mismo con TAP-STAT, sino que si se dan cuenta, TAP-STAT es más grande. Dice, por ejemplo, haga un TAP-STAT del índice, si la edad es mayor o 28, y esto lo divida por sexo. Sería lo mismo que está arriba. Y denme como resultado estos estadísticos. Entonces, si te da en una sola tabla, te da lo mismo. Siempre utilizando con la condicional if. ¿Ya? If. Bien. Si a veces queremos, ya sabes, evaluar variables categóricas, por ejemplo, el sexo, un tab, ¿no? Me va a dar la frecuencia. Y ya saben si es que quieren ver las proporciones, ¿no? Por ejemplo, quieren determinar la proporción y a la vez quieren ver los intervalos de confianza. Solamente ponen proportion, la variable, y le va a dar pues por ahí la proporción de cada uno de ellos y sus intervalos de confianza de la proporción. Si que fuera el caso, ¿no? No sé si acá lo hemos hecho, pero ahí están. Bueno, yo lo he hecho del sexo, ¿no? Pero en este caso es de biotipo, pero es lo mismo, la misma situación. Ahí está. Podrían utilizarlo para eso. ¿Qué otra cosa nos interesaría de acá? Ya lo demás lo pueden ir a... hacer tablas cruzadas. Pues. Hacer tablas cruzadas. Por ejemplo, tab. Siempre en fila va a ir el primer comando. ¿Ya? Tab, sexo, y la otra sería T facial, que sería el biotipo facial. Entonces, T facial, ya lo que va a hacer en fila poner al género y en columnas al biotipo. Sin embargo, por ahí me interesa de repente aumentarle más información. De repente el porcentaje o la proporción. La proporción por filas le pones round, coma round. ¿Ya? Round es fila, entonces me va a decir que
está distribuyendo por fila, le está dando 100% a cada una de las categorías de la fila, ¿sí? Si quiero por columna, le pongo col. Y ahora le está 100% a cada una de las categorías del biotipo facial. Y si quiero todo el total, el 100%, le pongo 0. ¿Bien? Entonces utilizo la alternativa que me ayude a describir mejor mi variable. ¿Qué otra cosa hay acá? Ya. En algunas situaciones, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, resumir una variable cuantitativa agrupada en dos variables. Por ejemplo, me interesa saber, vamos a ver esta de acá. Esta de acá. Ya. Entonces yo quiero dividir, o mejor dicho, resumir la DBO, ¿no?, de acuerdo al sexo y al biotipo facial. Recuerden que siempre en la fila el sexo, en la columna y coma el sum de la variable que yo quiero resumir. Obviamente variable numérica en este caso. Entonces, ¿qué me va a salir? ¿No? Me va a salir... ¿Dónde está? Allá. Miren, por aquí arriba me va a salir los promedios. Por ejemplo, el promedio de las mujeres braquicéfalos, el DBO promedio es 62.5. El promedio de los hombres mesocéfalos es 69.5. Y así. Entonces, eso es importante. Recuerden que te da el promedio, tu desviación estándar y el tamaño. Te está dando. Esa es la suma que te dan. Promedio, desviación estándar y el tamaño. Entonces, en algunas ocasiones es interesante. Claro, yo solamente de repente puedo poner 2. O lo puedo poner más ordenado. Dependiendo ya cómo quiera presentar. Entonces, es una forma también de ello. Puedo cruzar 3 variables categóricas, pero por ejemplo acá la edad está todo, ¿no? Es bastante rango, de 16 a 44. Me interesa de repente la edad, categorizarla, ¿no? Entonces voy a categorizar la edad en 2, ¿no? En 2 grupos nada más, pero viendo la mediana, ¿no? Hago un sum edad detail, la mediana es 24, entonces voy a generar una variable que se va a llamar variable edad cat igual a la edad. Recuerden primero, antes de generar, luego voy a hacer recodificar edad cat. Yo lo hago rápido porque ustedes ya saben esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo de min hasta 24 va a ser el primer grupo y de 25 hasta el máximo va a ser el segundo grupo. De tal manera que ya tengo generada la otra variable, porque acá lo que voy a hacer es una tabla cruzada de 3 variables. Entonces, ¿qué hago? Digo, visor sexo, 2 puntos tab, variable cruzada 1, variable edad cat que hemos generado ahorita, el otro es biotipo y el otro es column row. Tal y como está, solamente había que cambiarle acá las variables. Entonces te da una para el sexo femenino y otra para el sexo masculino. Entonces ahí te está distribuyendo cuántos hay. Cuántos hay en el sexo masculino braquicéfalos que pertenezcan a la edad de mínimo hasta el 24 años. No sé, me acuerdo de cuál es el mínimo. Entonces también te agrupa, esa es la distribución. Entonces ahí tienen varias, digamos, formas de poder agruparlo. Incluso si quiero resumir una variable numérica, pero ya con 3 variables. Entonces lo que me va a hacer es separarlo
Mira, acá le he dicho, de acuerdo al biotipo facial, agrúpame o resume la DBO de acuerdo a la edad, categoriza y sexo. Entonces lo separa, ¿no? Para el braqui, ahí para el braqui está su promedio, su desviación y su número, ¿no? Tanto si es más femenino y pertenece a la edad de 1, que es de mínimo al 24 años. Lo separa, ¿no? Para el meso y para el dólico, ¿ya? Entonces ahí dice, ¿no? Estos valores representan al MINS, estándar deviation y a la frecuencia. Se olvida. Entonces hay muchas alternativas que ustedes tienen. Bien, y otras cosas más que ustedes van a ir explorando para que puedan utilizar más, ¿ya? Gráficos, histogramas, cajas, diagrama de caja. Recuerden que el diagrama de cajas nos ayuda mucho a ver comparaciones, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ver más o menos de forma gráfica. ¿Ya? Y ahí veo, ¿no? La DBO de acuerdo al sexo. Estos extremos, ¿cómo están? Voy analizando. ¿Sí? Puedo hacer con condicionales también, agrupando, ¿no? Diciendo si la edad, analízame si la edad es tanto, menor, u otra condición que yo pueda dar. ¿Qué otra cosa más podemos ver acá? Básicamente es eso. Por ejemplo, si yo no quiero excluir los valores extremos, ¿no? Si yo no quiero excluir los valores extremos, que no aparezca esos outliers, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que está haciendo es generar un diagrama de gráficos, ¿no? De la dimensión vertical causal si la edad es mayor o igual a 19, ¿no? Y que lo agrupe de acuerdo al biotipo facial, ¿no? Y al sexo, pero que no incluya los valores atípicos, ¿no? Los valores outliers. Y podría ser una alternativa, ¿no? Por ejemplo, tienen una variable que es la DBO, que está en las cajas distribuidas, para cada una de las categorías del biotipo, y estos tanto para el femenino como para el masculino. Entonces podría utilizar un solo gráfico, resumiendo, siempre y cuando no fuera, ¿no? Si son, por ejemplo, 4, 5, 6 categorías, se vería muy pesado. Pero acá creo que no hay problema, ¿no? Y podrías presentar un solo gráfico a veces. Y finalmente el gráfico de dispersión, para poder ver si hay una tendencia sobre todo lineal, ¿no? Entonces si vemos una tendencia como esta, entonces podríamos decir, hay una ligera, entonces vamos a seguir y ver realmente cuál es la fuerza, ¿no? Cuál es el grado. ¿Ya? Bien, entonces esos les dejo para que ustedes ya practiquen, ¿ya? Para que ustedes ya hagan y completen, ¿no? La otra semana van a ustedes a hacer su presentación de lo que la semana pasada